Hola queridas amigas y amigos del mundo. Hoy queremos hablar acerca del viaje interior nuevamente, compartirles un tema que hemos estado indagando pues por muchos años de nuestro camino y lo hemos titulado Las tres etapas del camino interior. ¿Qué son estas tres etapas del camino interior? Como buscadores, cuando iniciamos esta búsqueda, este camino, generalmente lo hacemos siendo adultos. Comienzo a buscar en función de que hay cosas que no me salen bien, mi vida está fracasando, o emocionalmente, o económicamente, o hay una crisis existencial, algo no entiendo. La mayor parte de las veces es lo que el disparador de, ok, voy a buscar un grupo, un taller, un maestro, un guía, un terapeuta, un psicólogo. Es a partir de eso, porque cuando tu vida está bien, estás feliz, estás contento, pero no buscas nada, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que existen tres etapas principales dentro de esta búsqueda y que es importante vivirlas en orden, ¿sí? Lo cual rara vez sucede. El orden empieza cuando tú comienzas a navegar hacia adentro. Generalmente lo que empieza a aflorar no es lo que está más cercano a ti, lo que viviste ayer, ¿sí? Un dolor. Ayer, por ejemplo, mi pareja me abandonó. Entonces ese es un gatillo, es un disparador, pero cuando comienzo a ir más profundo me doy cuenta que el abandono de mi pareja, el cual sucedió ayer, me remite energéticamente a cuando me sentí abandonado en mi infancia. Entonces esta es la primera etapa del buscador que necesita integrarse, necesita conocer su infancia, que tiene que ver con el mí, ¿sí? La primera etapa, con el arraigo. Tiene que ver con el dolor, con todos los sentimientos y emociones reprimidos que no nos permitimos sentir, con los introyectos, con todo lo que aquella sociedad, empezando por el contexto de papá, mamá, familiar, me rodeó y que me hizo creer que yo era tal o cual cosa sin permitirme expresar lo que soy realmente. Entonces allí empieza el primer problema. El mí, que tiene que ver con ese arraigo, con esa fuerza que el niño quiere expresar, es coartado, es quitado, es destruido en función de nuestros sistemas educativos. Entonces perdemos esa posibilidad de arraigarnos, ¿sí? De explorar, ¿sí? El mí, porque me están todo el tiempo educando en algo que no soy. No se me permite ser. Entonces esta primera etapa del mí, de este arraigo, no sucede. Al no suceder esta etapa, todas las frases, introyectos que vienen de fuera en segunda persona, que me dicen a mí, eres esto o eres aquello, que vienen también de la religión, luego yo los transformo en soy esto, soy el otro en primera persona, esto es un introyecto. Y toda esta cadena de introyectos va creando la falsa personalidad. Entonces me desarrollo, ¿sí?, con una falsa personalidad para agradarle a todos menos a mí mismo. Entonces esta etapa del mí queda inconclusa. ¿Y qué ocurre cuando queda inconclusa? No sucede el arraigo, el cual es muy importante para luego dar espacio a la segunda etapa, que es la etapa del yo soy, que tiene que ver con la adolescencia. Allí comienza a despertar la energía sexual y esta energía lo primero que hace es recorrer el cuerpo golpeando
¿sí? En todos aquellos momentos fragmentados que están a nivel psicocorporal introducidos aún en nosotros y los busca sacar. De ahí viene la palabra adolescencia, adolecer, sinónimo de dolor, una crisis, no sé qué me está pasando. Y el yo soy es porque ahora me empiezo a identificar no solo como mí, sino que hay otra parte, ¿sí? Que estoy yo y el soy porque empiezo a vislumbrar el relacionarme con otros. Aparece el otro allí, ¿sí? Este tú aparece allí en las relaciones. Quiero comenzar a explorar la sexualidad, entonces surge en mí esta como posibilidad de compartirme con el otro. Entonces, pero sigue estando el yo como una cadena del soy, o sea, el yo como una cadena de la expresión de lo que soy. Entonces aún están encadenados esta infancia con ese despertar energético sexual. Y tiene sus propias dificultades esta adolescencia, que si no expreso toda esa energía que se guardó allí, me autorreprimo, generando mucho daño a sí mismo o mucho daño a otros cuando sale toda esa energía, porque es demasiada fuerza relacionada a nuestra genitalidad, a la pasión, y cuando no puedo estar expresando de manera saludable, lo que ocurre es que me expreso de una manera insana, me expreso violencia, ¿sí? Por ejemplo, y se va quedando esa etapa allí en mí comprimida. No hay una profundidad de la comprensión del sexo y de la sexualidad como tal que está viniendo, porque nuevamente este adolescente topa con los condicionamientos que fueron inculcados en la infancia a nivel religioso en relación a lo que es el sexo. Y se crea una excisión muy profunda en esta división de toda esta potencia, de toda esta pasión que está viniendo en mí, de todos estos sueños románticos, de toda esta poesía y todo el dolor que está mezclado con lo que tiene que ser, con lo que debe ser y no con lo que yo siento que es en mí. Entonces esta segunda etapa también suele quedar ahí adormecida. Lo interesante de este asunto en el viaje interior es que cuando yo miro hacia atrás, cuando comienzo a navegar, ¿sí? En mi experiencia terapéutica, las personas conectan inmediatamente con su infancia en general, ¿sí? Entonces es como si existiera un orden del viaje interior. Que cuando vamos, todo lo que está aflorando, en teoría, tendría que ser la adolescencia, porque tú como adulto estás más cerca de la adolescencia. Pero lo que empieza a aflorar son los condicionamientos de la infancia. Esto es porque es una etapa de mucha más sensitividad. La percepción es hipersensible en la infancia y en la adolescencia, pese a que está este dolor de ese adolecer, de todo este despertar energético sexual, hay una fuerza vital allí muy poderosa. Entonces generalmente nosotros solemos pasar por alto la adolescencia, pese a que es una etapa de mucha confrontación, de muchos problemas con nuestros padres, con la sociedad, nos queremos rebelar, nos rebelamos ante todo lo establecido, tratamos de crear nuestro propio estilo, nuestra propia moda, nos cambiamos el peinado, hacemos un montón de cosas para vengarnos de la sociedad, sin darnos cuenta que nos lastimamos, que nos herimos. Y entonces vuelve a quedar toda esta energía de esa segunda etapa, ¿sí? También ahí la relación sin tomar conciencia de esta
relación intrínseca de la primera con la segunda etapa. Luego, la tercera etapa de este crecimiento, de este viaje interior, es el adulto. El adulto que tiene la posibilidad, ¿sí?, de separarse poco a poco de todos estos condicionamientos y de todas estas falsas identidades con el mí y con el yo, con estas dos etapas anteriores. La conciencia que somos puede ser experimentada por el adulto, que se puede ir separando, que puede ir tomando distancia más y más. Pero este adulto que somos no puede experimentar la conciencia como tal mientras no resuelve estas dos etapas anteriores. Mientras no resuelve, ¿sí?, terapéuticamente, energéticamente, psicológicamente, estas dos etapas anteriores, no puede tomar distancia, no se puede separar. Entonces, es lo que nos muestra que hay un orden para esto. Trabajo la infancia, entonces recobro el arraigo, recobro el mí. Cuando recobro el mí, la energía puede llegar entonces al yo soy, entonces puedo sentir esta energía en mí, me puedo compartir con el otro. La energía sigue ascendiendo hacia la conciencia y en la conciencia adulta ya no solo me puedo compartir con el otro, sino que me doy cuenta que el otro y yo somos lo mismo, pero no solo el otro, sino los otros, y entiéndase los otros también como la naturaleza misma. Sin las dos primeras etapas sanas, resueltas e integradas en la conciencia que soy, jamás puedo experimentar el soy como adulto. De ahí que pocas personas son las que maduran realmente, porque la madurez está relacionada con resolver aquellas etapas, con poner orden a estas etapas, con soltarme y con reclamar mi derecho divino, soltarme de papá, de mamá energéticamente, tomar ese vínculo con ellos y integrarlo en la conciencia de lo que soy. Entonces esto me va dando como que las piezas del puzzle se van integrando en mí y crean la fortaleza interior necesaria para luego este desarraigo que es el soy, experimentarme como conciencia sin necesidad de definición. Mientras está esta necesidad de definición ahí totalmente anclada, es que no he integrado esas etapas anteriores en la conciencia. Tengo que ir allá y seguir integrando y seguir integrando. ¿Qué es lo que me muestra internamente, en mi mente, en mi psique, en mi interior, que esas etapas están integradas en mí, que ya no tengo miedo a ser, a compartirme desde las cualidades esenciales que he descubierto en ese viaje de integración en el pasado? Cualidades esenciales que tienen un matiz único en la expresión de la conciencia que soy. Mientras no descubro estas cualidades esenciales, se muestra entonces claramente que el camino entre aquellas etapas y la conciencia que eres está obstruido por todo el dolor, por todos los introyectos, por todos los condicionamientos, y mientras ese camino está obstruido, no puedes recibir la nutrición de las cualidades esenciales que están en esas etapas y que no han sido vistas ni tomadas por la conciencia de lo que eres, porque en la superficie cuando miras está el dolor, pero si sigues mirando, si sigues profundizando más, entonces te das cuenta que dentro de ese dolor quedó oculto una cualidad esencial: creatividad, alegría, espontaneidad, amor, paz, juego, danza.
que son intrínsecas a todos los seres humanos, pero hay una particularidad solo intrínseca a ti, que es la forma como tú expresas esas cualidades esenciales, es única. Y cuando tú comienzas a expresar estas cualidades esenciales, el camino de nutrición con aquellas etapas anteriores está totalmente abierto. Entonces los condicionamientos que no permitían que esas cualidades que fueron entregadas por la vida misma, por la existencia, vinieran hacia ti a nutrir lo que eres, ahora está abierto y esa nutrición viene. Cuando esta nutrición viene por primera vez en tu vida, ahora tienes la fuerza suficiente para ir más allá de toda identidad y permitirte experimentarte como soy. Y el experimentarte como soy te permite experimentarte en todas las cosas y va a sentar también las bases en tu energía interior para que en algún punto del camino de tu etapa adulta experimentes la cuarta etapa, que nos tenemos que preparar profundamente para ella, que es la etapa de la nada, la etapa de morir. Entonces, si estas etapas no han sido integradas en la conciencia, vas a tener mucho miedo a permitirte experimentarte como percepción en unicidad con lo que te rodea. ¿Qué nos muestra que somos inmaduros? ¿Qué nos muestra que estamos totalmente atorados como humanidad? La destrucción que estamos realizando con la Madre Tierra, con el planeta. Es porque tenemos un profundo miedo a soltar el control y a experimentarnos como una continuidad, como una parte de esta madre, de esta gran madre. Y mientras tenemos este miedo a tomar a la pequeña mamá, que es la mamá que representa esta vida que nos trajo, entonces imagínate el miedo que voy a tener a tomar a la gran madre y permitirme declararme como una hoja dentro de esa vastedad, como una gota de ese océano llamado existencia. Estas tres partes, de manera interesante, han sido señaladas también en las culturas prehispánicas. En México hablaban del mundo, del inframundo y del supramundo. Los incas hablaban del Ucupacha, el mundo de abajo, el Caipacha, el mundo de la tierra, y el Hanakpacha, el mundo de los dioses. Y perfectamente podríamos hacer analogías de esos mundos con el mundo del trabajo interior. Diferentes formas de estar mirando en la psique humana. Entonces, les sugiero que busquen trabajar internamente en este orden. Y verás cómo poco a poco toda tu energía del pasado se va integrando a la conciencia que eres aquí en el corazón. Cuando tu infancia, tu adolescencia se integran aquí en el corazón, entonces estás listo para el inicio del camino, que es experimentar la conciencia que eres, más allá de toda identidad. Allí inicia el camino. En la búsqueda, ir hacia atrás, es en un sentido parte del camino para llegar a este inicio del despertar espiritual, del despertar interior, que solo sucede cuando estas etapas están integradas. Que me muestra este despertar en totalidad es que estas etapas ya no dominan mi vida. Por favor, mientras algunas de estas etapas estén dominando tu vida, no le llames despertar. No te confundas, porque te vas a detener. Y lo peor que te puede pasar es detenerte en tu camino interior. Despertar significa que estas etapas ya no condicionan lo que eres.
Y que entonces puedes ir más y más profundo experimentando cimas y cimas más altas de la conciencia. Mientras estés en un ir y venir, en los condicionamientos, puedes haber experimentado como un abrir la puerta del templo y haber mirado allí. Ok, pero míralo como tal. Sé honesto contigo mismo. Reconoce esto como tal. No juegues a tener estos falsos conocimientos porque lo ves en Google o en Facebook o lo lees en algún lado. Busca la experiencia directa. Lo que estoy intentando compartirte es como algunas luces en el camino de mi búsqueda interior que he estado mirando allí. Lo que ha estado sucediendo mientras voy mirando allí. Internamente cada vez más y más profundo. Para que tú tengas como estas lucecitas y te vayas dando cuenta de cómo puede suceder ese despertar que anhelas para vivir una vida plena. Si surgen preguntas o dudas, ponlas aquí en el canal de YouTube. Las vamos a ir respondiendo todas. Gracias a todas y todos.